Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es un placer saludarlos en esta tercera semana de actividades. Como verán, ya vamos a la mitad, ya vamos a iniciar la segunda mitad de esta semana. Son un grupo que me fascina por el trabajo que realizan y el gusto que le han tomado a este módulo. En algunos casos hemos tenido dificultades, pero hasta el momento se han resuelto sin problema alguno. Reitero a ustedes el agradable ambiente que tenemos en esta semana en el foro, todas sus participaciones que han hecho en el foro, los cuales han sido muy producentes. Y bien, vamos a iniciar con el trabajo de esta sesión y vamos a seguir el siguiente orden. Vamos a hablar acerca de las actividades que se realizaron en la segunda semana. Vamos a revisar los recursos, vamos a revisar las actividades formativas y vamos a ver algunas instrucciones para realizar las actividades integradoras. Y finalmente nos vamos a ir a las dudas y los comentarios. Nada más déjenme revisar que se esté transmitiendo. Sí se está transmitiendo. Ok, bien. Entonces, les comentaba que vamos a trabajar con este orden que tenemos aquí en esta diapositiva. La voy a colocar un poquito más grande, ¿sí? Bien, entonces hablábamos de toda la actividad que vamos a hacer en esta semana, de las actividades. Bien, pues vamos a nuestro primer punto. Las actividades de la semana pasada fueron un poco complejas, pero aprendimos mucho en cuanto a los elementos que debemos de analizar en las obras literarias y las reflexiones que debemos de realizar en cuanto a la intención del autor de una obra literaria y también el papel que juega el contexto en general, como ustedes ya lo analizaron y checaron la semana pasada. La forma en que trabajan sus actividades van muy acorde a la rúbrica y a las especificaciones e instrucciones que se les dan en la plataforma. Y eso realmente valora su dedicación, que se ve reflejada en sus evaluaciones finales. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero su meta está trazada. Y eso es lo que les debe de motivar. Muchos dejamos pasar tiempo para retomar nuevamente nuestro desarrollo académico, pero nunca es tarde y siempre habrá un motivo para llegar a hacer grandes cosas. Y ustedes tienen ese ánimo e ímpetu para llegar al final. De hecho, pues estamos aquí por alguna razón. Ustedes tienen toda la actitud y las aptitudes para seguir en su formación. Y pues finalmente estamos ya en el camino, estamos trabajando ya con estas actividades, ya vamos a la mitad de este módulo. Cuando vean, ni cuenta se van a dar cuando ya estén en la recta final con sus últimos módulos que van a checar. Bien, entonces vamos a revisar, primeramente, vamos a revisar los recursos con los que contamos en esta semana. Tenemos el recurso número 1. El recurso número 1 que es la guía, la que todos tenemos siempre al inicio de todas las actividades en nuestra plataforma. Siempre nosotros debemos de revisar estos recursos y esta guía para que podamos saber por dónde empezar. Primeramente, por dónde empezar, porque luego tenemos las actividades todas revueltas y no sabemos ni para dónde. Bien, entonces
En esta guía les comentaba que, como siempre, está en PDF. Nos muestra un panorama general de lo que serán las actividades de la tercera semana y en el cual ustedes pueden agendar su semana de acuerdo a sus necesidades de entrega de actividades. Además de que los guía para saber qué recursos son los que deben de revisar detenidamente en la elaboración de cada una de las actividades integradoras. Bien, tenemos la actividad número 2, el recurso número 1, es literatura y el mundo. En este recurso número 2, vamos a checar aquí algunas cosas referentes a la literatura y el mundo. En este aspecto nos dice este recurso que existen dos corrientes críticas con las que se ha analizado el carácter social de las obras. Y la crítica marxista. El individuo elabora una visión del mundo que expresa en la obra literaria. La obra es reflejo del grupo social al que pertenece el autor, es decir, el análisis de la obra se basa en las relaciones de producción, tanto económicas, políticas, como sociales, enmarcadas en un momento histórico. La literatura y sus relaciones con la historia, la forma y el contenido, el compromiso del escritor para con la sociedad y el autor como productor. En conclusión, es plantear la relación que existe entre el contexto histórico del autor con lo que refleja en su obra, atendiendo a las relaciones económicas, políticas y sociales. También nos habla de un tema, estructuralismo genético. Se acerca a la estructura de la obra y su relación con las estructuras mentales de los grupos sociales en las que fue creada. Se ocupa de las relaciones entre una visión del mundo y las condiciones históricas que la hacen posible, es decir, la relación entre la vida social y la creación literaria. Es muy interesante todo este tema y los invito a que vayan analizando cada uno de los temas que se van viendo en los recursos. Tenemos el recurso número 3, experiencias estéticas. La literatura como experiencia estética. A lo largo de estas 2 semanas hemos analizado varias obras. Hemos interpretado el sentido del autor. Hemos analizado varios elementos y también hemos otorgado un significado. El significado puede variar dependiendo del enfoque analítico con el que analizamos. Por ejemplo, en la obra literaria La debutante de Leonora Carrington, la primera impresión que les causó fue diferente para cada uno de ustedes. Existen críticas que tan solo rescatan el valor social que puede poseer una obra literaria, sus aportes morales, rescatan el valor social que puede poseer, pero los aportes morales o éticos sobre la conducta de los seres humanos, tanto individual como socialmente, otros más rescatan ideas diferentes. La lectura de un texto siempre deja como resultado un conjunto de ideas asociadas a este. El resultado al leer una obra literaria va a tocar de alguna forma nuestra sensibilidad estética. La literatura nos ofrece un abanico de posibilidades estéticas, inmersas en cada uno de los universos recreados en novelas, cuentos y poemas, como bien lo dice este recurso. Es muy importante que analicen este video. Aquí nos dice que la estética se considera como ciencia de lo bello y en la literatura esta belleza se percibe por medio de la lengua. La estética es una rama de la filosofía sobre la actividad artística, en este caso las obras literarias, y el valor que se relaciona con ellas, es decir, la belleza de las obras literarias. Observarán un video que les va a ampliar este concepto de estética y tengan lista su libreta de apuntes para tener los términos correspondientes. Se encuentra un segundo video que nos explica la experiencia estética, la cual es el sentimiento que nos provoca al leer ciertas obras literarias. Es decir,
evoca sentimientos. Cuando ustedes leen una obra literaria pueden tener bastantes reacciones. Y de hecho, este recurso nos habla de esto, la sensación de cada personaje que en una obra nos provoca una belleza emocional en cada línea que vamos leyendo. Tenemos el recurso número 4, impacto de la literatura en la sociedad. En las actividades pasadas analizamos el contexto social de las obras y ahora sabemos que la sociedad influye en la literatura, pero la sociedad también se ve impactada por la literatura. Es cierto que los poemas, las obras de teatro, los cuentos, las novelas y cualquier otra manifestación literaria siempre nos plantea una ficción. Sin embargo, para la literatura, la ficción no es una mentira. La mentira busca ocultar la verdad y en cambio las obras literarias no buscan ocultarla, sino que hablan de todo lo cierto que pasa en la sociedad y todo lo cierto que le pasa al ser humano y lo cuenta a través de una historia imaginaria, a través de los libros que vamos leyendo. Lean este recurso y es también muy interesante. Tenemos el recurso número 5. Recupera aprendizajes, TIC y literatura. Bueno, hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación aportan nuevos objetivos a la educación literaria principalmente. Existe presencia de la literatura en Internet y aunado a esto las nuevas formas de lectura digitales. De hecho, estas herramientas están contribuyendo a fomentar la comprensión de los textos, al tiempo que proporcionan herramientas y recursos multimedia para producir historias, así como para su posible publicación. De hecho, existen aplicaciones con herramientas para escribir poesía, ensayos, cuentos cortos. Hay una aplicación muy fácil, esta es Jotterpad. Es una aplicación para escribir cuentos cortos, libretos y también para escribir poesía. La pueden descargar en su celular. También tenemos en el recurso número 6, nos habla de literatura en Internet. La literatura nos muestra muchos cambios en la actualidad y con la revolución tecnológica tenemos múltiples formas de leer y encontrar obras literarias, a diferencia de hace algunos años que teníamos que ir a una biblioteca pública y solicitar libros en préstamo, donde teníamos que solicitar primeramente una credencial para poder tener acceso a cierta bibliografía y poder llevarla a casa, pero en la actualidad los libros se encuentran en diferentes formatos en la web, incluso podemos descargar audiolibros o también en un PDF pueden descargar libros. Bien, este es un recurso también muy interesante acerca de la literatura hoy en día con las tecnologías de la información. Tenemos el recurso 7, el arte en la era digital. La era digital se ha adentrado en todos los ámbitos, incluso en el arte. Por ejemplo, un museo hoy en día lo pueden visitar de manera digital. Los museos viajan, las obras de arte se desplazan de manera virtual. Y también de eso nos habla un poco este video. El recurso número 8, difusión de la literatura. En la era digital, la literatura se hizo presente de manera más accesible el uso de las herramientas digitales para su enseñanza y aprendizaje, la reflexión de las diferentes formas de lectura en digital, tanto de los textos digitalizados o los famosos libros electrónicos, como las obras que se leen en el ordenador o en los móviles o en las tabletas, incluso aquellas formas literarias colaborativas nacidas en las redes sociales y algunas que se presentan cercanas a los videojuegos. Si se dan cuenta, la literatura ahora se encuentra muy presente en nuestro entorno y se muestra muy viva y accesible. En la actualidad surgió el término escritor 2.0 para definir a los escritores que utilizan herramientas electrónicas, participan en medios digitales
e intercambian información con lectores y autores, incluso en las redes sociales con Facebook. Se crean grupos para compartir poesía, realizar cafés literarios a modo de videoconferencias y también algunas veces hacen recitales a distancia, recitales de poesía. En el recurso 9 van a leer formas de literatura actuales. Este recurso nos sigue informando acerca de las nuevas formas de literatura digital y los nuevos términos que surgen a partir de esto. Sigue hablando de la literatura y las tecnologías de la información. El recurso 10 nos habla de oralidad y escritura. Nos remite a aprendizajes anteriores a modo de repaso. Nos remite al tema de la planeación en el proceso de escritura para retomar ciertos detalles que nos ayuden en la redacción de un texto literario y las características que se deben de tomar en cuenta para la realización de esta actividad, como son el tema, el propósito, el destinatario, el tipo de texto, que puede ser narrativo, descriptivo, explicativo, comparativo, etc. Es decir, los pasos que tienen que seguir en la redacción de textos. También se vuelve a revisar el aspecto de la literatura oral y para ello se tiene que recordar los tipos de oralidad y las características de cada uno de estos tipos de oralidad. Bien, tenemos también el recurso número 11, producción de textos. El proceso para producir textos literarios, ¿qué es lo que aquí nos vamos a ver? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que el escritor requiere saber o conocer acerca de lo que va a escribir? ¿A quién va a dirigir su obra? ¿Cuál será la estructura de su texto? Tiene que planificar todo el proceso y en este recurso se explica paso a paso el proceso de la composición literaria. Déjenme checar si se está transmitiendo mi diapositiva. Bien, para que pueda yo continuar, vamos con el recurso número 12. Sócrates y los sofistas. Bien, en esta semana nos corresponde leer un fragmento de la comedia Las nubes, en la cual Aristófanes hace una crítica a Sócrates, los sofistas y su método educativo. La obra también nos enseña cómo estaba la situación en la época de Sócrates. A los ciudadanos les gustaba mucho pensar y discutir. Lo ponían todo en duda en el ágora. También estaba de moda discutir sobre el porqué de todo. Es una crítica de la escuela tradicional. Bien, estos son los recursos que ustedes van a analizar durante toda la semana, pero recuerden que en nuestra plataforma siempre tenemos 2 actividades formativas y 2 actividades integradoras. En este caso, la actividad formativa número 5, Literatura, Actualidad y Sociedad, van a responder ustedes a un cuestionario donde se valora el aprendizaje de conceptos importantes abordados en los recursos de la semana y son solamente 7 reactivos acerca de algunos conceptos importantes que ustedes van revisando en los recursos. También tenemos la actividad formativa número 6. Con esta actividad van a reforzar algunos conceptos básicos aprendidos en esta semana y en semanas anteriores, indispensables para desarrollar los aprendizajes esperados y realizar la actividad integradora número 6. Y también tenemos que checar algunas definiciones y los conceptos abordados en los recursos. Bien, vamos a entrar ya de lleno a la explicación de la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. En esta semana las actividades integradoras son un poco más sencillas. Creo que nos dan un respiro para poder disfrutar un poco más de todo lo aprendido y reforzar términos y elementos literarios.
El objetivo de esta actividad es identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Además de que van a recuperar ustedes varios aprendizajes sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura, cuando narran un cuento de forma oral o cuando ustedes lo escriben. ¿Qué es lo que van a realizar en esta actividad? Primeramente van a leer una breve reseña de Las nubes de Aristófanes. El link lo van a encontrar ahí mismo en la plataforma. De ahí pueden descargar esta breve reseña. Van a revisar con atención las páginas de la 1 a la 22 de esta reseña. Van a descargar el documento Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Es una plantilla que ya está hecha, en donde van a responder a todas las preguntas con base en la lectura. Van a ir resolviendo lo que se indica en ese archivo. El producto final que van a entregar es un documento en Word en el que van a narrar y van a redactar un cuento basado en un texto clásico situado en la actualidad, ¿ok? Les voy a mostrar mi captura de pantalla para que les vaya yo dando un ejemplo de cómo va a ser la actividad. Bien, esta es la actividad que ustedes van a realizar como actividad integradora número 5. La plantilla la van a descargar. Recuerden que ustedes pueden hacerle una portada. Yo aquí nada más tengo un ejemplo. Ustedes pueden hacer la portada que gusten. Sin problema alguno, ustedes pueden diseñar su portada. Y tenemos la siguiente portada. De ahí viene la plantilla, que es la que ustedes van a descargar de la plataforma. Ok, la primera parte son preguntas referentes a la historia original que leyeron, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuál es el argumento? El argumento es la idea principal de la novela. En este caso, las ideas principales de este extracto de la obra. Bueno, pueden iniciarlo así como lo tengo aquí. Estrepsiades tiene deudas por satisfacer el gusto de su hijo. Filipides por los caballos, etc. Ustedes van a resumir aquí y van a colocar el argumento de la historia, que es la idea principal de la novela. De ahí dice, ¿quiénes son los personajes? Van a enlistarlo, los nombres y el rol que desempeñan en la historia. Bien, ¿cuál era el papel que desempeñaba cada uno de estos personajes? Van a hacer una lista. Después dice, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Menciónalas de manera general, ¿sí? Estrepsiades es cómo es. Lo van a ir describiendo de manera general, ¿sí? Y van a poner ahí algunas características que se puedan reconocer con las personas que hoy en día tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Bien, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Bueno, como yo ya leí, entonces yo puedo ir colocando cuando a Estrepsiades le sucedió esto, en el momento que hace esto, y ustedes van a ir colocando ahí qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. A lo mejor ustedes identifican 2, 3 situaciones graciosas, ¿ok? Bien, entonces tenemos el siguiente inciso. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? ¿Cuáles de las situaciones son similares a lo que ustedes a lo mejor viven con su familia, con los vecinos, con algún conocido? ¿Ok? Aquí lo van a ir redactando. Después dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adáptalo al contexto actual. Ok, van a mantener a los personajes y la idea principal de ese texto. Y van a narrarlo de manera oral
y van a escribir un cuento. El cuento tiene que tener una extensión de entre 15 y 20 líneas, ¿ok? Quiere decir que pueden mantener los nombres de los personajes, pero la idea principal de toda la historia, ¿ok? Van a organizar la estructura de su cuento. Acuérdense que tiene que tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y después van a hacer una reflexión atendiendo a las preguntas que vienen aquí. Graban su audio, su cuento, con base en la estructura que organizaron, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Van a grabar sus cuentos en un audio, como si se lo contaran a alguien. No importa si se equivocan, pueden corregirlo hasta tener la versión final. Van a subir su audio a su nube en Drive y van a pegar el enlace aquí. Asegúrense de que esté en modo compartido, ya que luego a veces no puedo entrar a la carpeta y revisarlo. Y entonces nos vamos a tardar un poquito más para que yo solicite que puedan ustedes darme acceso, ¿ok? Después dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada. Acuérdense, ¿cuál es la estructura? Introducción, desarrollo y desenlace. Entonces ustedes pueden iniciar su historia. Una noche Filipides chocó el taxi. ¿Por qué puse aquí esto? Porque esto yo ya lo debo de trasladar a una historia actual. Acuérdense que mantengo la idea principal de la historia, pero a una situación actual, ¿ok? Bien. Y finalmente reflexionamos y respondemos a estas últimas cuestiones. Esto es lo que van a realizar aquí en la actividad integradora número 4. Vamos a ir contestando y reflexionando la última parte. Vamos a checar cuál es la diferencia que encontramos entre narrar el cuento y escribirlo. ¿Qué es lo que se les facilita más a ustedes? ¿Qué se les dificulta más? Esta es la plantilla que ustedes van a llenar para entregar su actividad integradora número 4. Perdón, número 5. ¿Sí? Es la actividad integradora número 5 porque estamos en la semana 3. Bien, ya les mostré el ejemplo. Ahora vamos con la actividad integradora número 6. Este es un foro. El foro nos da algunas preguntas detonadoras que son, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Bien, en esta actividad es lo que les comentaba, que viene ya lo bonito de disfrutar la literatura. Se va a participar en este foro reflexionando y dando respuesta a este planteamiento. Para poder responder este planteamiento y evaluar la participación en este foro, vamos a realizar 5 participaciones, 5 intervenciones o 5 aportaciones, que es lo mismo como le quieran nombrar. ¿Ok? Van a estar divididas de la siguiente manera. Su primera aportación, en la primerita aportación van a explicar brevemente y con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación tiene con la literatura. En su segunda aportación van a comentar brevemente si los contenidos de estos sitios, ahí están los sitios en la plataforma, tienen que comentar si estos sitios para ustedes lo consideran literatura. En su tercera aportación van a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en su cuarta aportación van a opinar sobre alguna aportación de uno de sus compañeros. ¿Ok? Recuerden que en los foros se evita subir imágenes, también evitamos subir archivos y solamente nos concretamos en lo que se nos solicita.
Otro detalle que les quiero comentar en el foro es que las participaciones se realizan a lo largo de toda la semana. No hay que hacer las aportaciones en un solo día, ¿ok? Bien, la quinta aportación es responder el planteamiento, las preguntas detonadoras. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justificar su respuesta quiere decir que si yo estoy opinando que sí se puede, tengo que argumentar por qué pienso que sí. Si es que no, ¿por qué no se pueden vivir experiencias estéticas a través de las formas emergentes de literatura? ¿Ok? Entonces son 5 aportaciones que ustedes las van a proporcionar durante toda la semana. Si alguien coloca sus aportaciones el día domingo, las 5, entonces su calificación sí va a ser un poquito más baja, ¿ok? Bien, tenemos aquí algunas dudas o comentarios finales, vamos a checar ahorita en el chat y si no, me las pueden enviar por favor por el mensajero o por correo electrónico. Respecto a algunas situaciones que se presentaron en la semana 2, respecto a algunos que enviaron sus actividades pero tenían algún detalle, les recomiendo que revisen frecuentemente la plataforma. Si enviaron su actividad lunes, martes o miércoles, revisen jueves para que si hay algún detalle que podamos resolver antes de que se cierre la plataforma, pues va a ser mejor, ya que muchos se dan cuenta de algún detallito que tenemos hasta el día domingo y ya el lunes ya no la pueden subir otra vez porque se necesita solicitar una extensión de tiempo. Bien, estoy resolviendo dudas en el mensajero o en el correo electrónico sin problema. Y nos saludamos la próxima semana a la misma hora para que podamos ver la clase acerca de los recursos y la explicación de las actividades integradoras y las actividades formativas. Bien, les deseo un buen descanso y nos saludamos la próxima semana y vamos a echarle ganitas. Que tengan un buen descanso y nos saludamos el próximo martes. Gracias por haber asistido.